Quiero hablarte acerca del bautismo del Espíritu Santo. En este video te voy a dar los relatos en el libro de Hechos acerca de cómo los cristianos reciben el Espíritu Santo. Pero el propósito de este video no es para hacerte cuestionar o darte dudas acerca si has recibido el Espíritu Santo o no. Es para dejar que las escrituras hablen por sí mismas y que el Espíritu Santo traiga luz hacia entender cómo somos llenos por el Espíritu Santo. No quiero darte dudas, no quiero cuestionar, pero quiero que las escrituras hablen por sí mismas. Los relatos que se encuentran en todas las escrituras se encuentran en los siguientes versículos. Hechos capítulo 2 versículo 3 al 4. Hechos capítulo 8 versículo 15 al 17. Hechos capítulo 9 versículo 17. Hechos 10, versículo 44 al 48 y Hechos 19, capítulo 2, Hechos capítulo 19, versículo 2 al 6. Yo tomé mucho tiempo en estudiar esto y me di cuenta que solo en Hechos hay relatos de cristianos recibiendo el Espíritu Santo. En el Viejo Testamento no hay ninguna cuenta o relato de que alguien haya recibido el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Cristo no había venido. El Espíritu Santo venía sobre una persona y completaba una obra en el nombre del Señor y después el Espíritu Santo se iba, dejaba a la persona. En los evangelios, aunque Cristo estaba aquí en la tierra, él todavía no había muerto, resucitado y sentándose y no se había sentado a la diestra del Padre. Entonces el Espíritu Santo no podía haber sido dado. En las epístolas de Pablo y Pedro, él está hablando hacia creyentes cristianos que asumen ya habían recibido el Espíritu Santo. En el libro de Apocalipsis, Juan nos está hablando cosas acerca de teología cristiana. Entonces, solo en Hechos encontramos los 5 relatos literales de cuando un cristiano recibe el Espíritu Santo. Antes de empezar a leer los relatos, quiero leer 2 versículos en el primer capítulo de Hechos, y Lucas nos dice lo siguiente. Reuniéndolos, les ordenó que no salieran de Jerusalén, sino que esperaran lo que el Padre había prometido, lo cual dijo, habéis oído de mí, porque Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Hechos capítulo 1, versículo 8 dice lo siguiente. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y seréis mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria, y hasta lo último de la tierra. Aquí Lucas, quien es el autor de Hechos, nos dice de que Jesús prometió el bautismo del Espíritu Santo y que cuando un cristiano es bautizado con el Espíritu Santo, poder caerá sobre ellos. Quiero empezar con estos versículos para darnos ¿cómo se dice? Para darnos una imagen de que el Espíritu Santo no viene sobre el cristiano solo para vivir en nosotros y dejarnos iguales, sino es para darnos poder del cielo. Bueno, ahora metámonos a los relatos y vamos a empezar en Hechos capítulo 2, versículo 3 al 4. Y dice, y se les aparecieron lenguas como de fuego distribuyéndose, y se posaron sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba de hablar. Entonces aquí están los discípulos. En total eran 120 personas en un cuarto. Y esta fue la primera vez que el Espíritu Santo cayó sobre cualquier cristiano. ¿Por qué? Porque ahora el Señor ya había sido exaltado a la diestra del Padre. Y él recibió la promesa del Espíritu Santo y ahora estaba derramando el Espíritu Santo. No había nadie con el Espíritu Santo que impusiera sus manos sobre ellos. Entonces el Padre les tuvo que dar el Espíritu Santo directamente. Pero nota que dice cuáles son las frases de que Lucas usa en este versículo. Ellos fueron llenos con el Espíritu Santo y empezaron a hablar en lenguas. Entonces, Lucas quiere decirnos de que el bautismo del Espíritu Santo, recibir poder de lo alto,
y ser lleno del Espíritu Santo son la misma cosa. Si vamos a Hechos 2, versículo 3 a 4, perdón, Hechos 2, versículo 17 a 18, Pedro, lleno del Espíritu Santo, empieza a relatar de que la profecía de Joel en el Viejo Testamento fue cumplida cuando ellos recibieron el Espíritu Santo. Y dice, lo que ustedes están viendo y escuchando ahora es lo que Joel el profeta nos dijo. En ese día yo derramaré mi espíritu sobre toda carne y verán visiones, soñarán sueños y profetizarán. Eso es lo que Pedro, que ahora está lleno del Espíritu Santo, interpreta la promesa del Viejo Testamento con lo que está pasando ahora. Otra vez, el Espíritu Santo viene sobre el cristiano para darnos poder sobrenatural, para que podamos seguir al Señor y activar los dones del Espíritu en nuestra vida. Vamos a Hechos capítulo 8, versículo 15 al 17, y este es el segundo relato de un cristiano, bueno, de los cristianos recibiendo el Espíritu Santo. Y Lucas nos dice, quien decidió y oró por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, porque todavía no había caído sobre ninguno de ellos. Simplemente habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces comenzaron a imponerle las manos y recibieron el Espíritu Santo. Lucas nos está diciendo que Felipe fue a los creyentes en Samaria, les predicó el evangelio, creyeron, fueron bautizados en agua en el nombre del Señor Jesús, pero el Espíritu Santo no había caído sobre ninguno de ellos. Entonces, Pedro y Juan, los apóstoles, llegaron a esta ciudad y les pusieron las manos sobre ellos para que recibieran el Espíritu Santo. Esto es importante de notar. ¿Por qué? Porque aquí nos dice de que el Espíritu Santo, recibir el Espíritu Santo, no es lo mismo que la salvación, porque ellos fueron salvos, pero no lo habían recibido todavía. Ahora sigamos a Hechos, capítulo 9, versículo 17. Y nos dice Lucas, entonces Ananías salió y entró a la casa, y después de imponerle las manos, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que te apareció en el camino donde ibas, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Entonces Ananías aquí va hacia Saulo y le dice, yo voy a orar por ti, voy a poner mis manos sobre ti para que recuperes tu vista y seas lleno con el Espíritu Santo. Entonces tenemos dos de las tres cuentas que he leído donde viene un creyente, un cristiano, pone las manos sobre la otra persona y reciben el Espíritu Santo. Lucas nos está tratando de decir algo. ¿Y qué es? De que solo porque uno es salvo no significa que automáticamente uno recibe el Espíritu Santo. El Padre quiere darte el bautismo del Espíritu Santo, quiere llenarte con su Espíritu, pero no es lo mismo que la salvación y no siempre sucede inmediatamente. Aquí estos relatos nos están dando claramente cómo una persona recibe el Espíritu Santo. Puede caer sobre ti o alguien tiene que imponer las manos, pero no es lo mismo que la salvación. Si vamos a Hechos capítulo 10, versículo 44 a 48, Lucas nos dice lo siguiente. Mientras Pedro aún hablaba estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que escuchaban el mensaje. Todos los creyentes circuncidados que habían venido con Pedro estaban asombrados de que el don del Espíritu Santo hubiera sido derramado también sobre las naciones, porque los oían hablar en lenguas y exaltar a Dios. Entonces Pedro respondió, ciertamente nadie puede negarles el agua para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo como nosotros, ¿verdad? Y les ordenó que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. Entonces, Pedro fue mandado por Dios a predicar el evangelio a Cornelio, un oficial italiano que no era un judío.
Y cuando Pedro estaba predicando el evangelio y empezó a hablar acerca de el perdón de los pecados, el Espíritu Santo cayó sobre ellos casi inmediatamente. Es similar a lo que pasó en Hechos 2. Los apóstoles, los discípulos estaban juntos y el Espíritu Santo cayó sobre ellos. Pero aquí dice, bueno, en Hechos 2 dice de que fueron llenos con el Espíritu Santo. Aquí nos dice que el Espíritu Santo cayó sobre ellos. Lucas nos está enseñando de que el Espíritu Santo cayendo, siendo lleno con el Espíritu Santo, ser bautizado con el Espíritu Santo, es la misma cosa. Puede suceder así el Espíritu Santo cayendo sobre ti o alguien imponiendo sus manos sobre ti. Hay diferentes formas de recibir el Espíritu Santo y a veces puede suceder, sí, inmediatamente cuando tú crees o puede tardarse un poco. Yo no sé por qué las cosas siempre suceden así, pero no es la misma. Recibir el Espíritu Santo no es lo mismo que la salvación y no siempre pasa inmediatamente. Otra vez, no quiero traer dudas a tu vida acerca de que si recibiste el Espíritu Santo. Y en lo que cuando empecemos a cerrar, yo te voy a dar la oportunidad, voy a orar por ti para que recibas el bautismo del Espíritu Santo si nunca lo has recibido y que recibas poder del Padre. Pero estoy tomando el tiempo de ir versículo y versículo, relato a relato, para que las escrituras nos enseñen a nosotros cómo recibir el Espíritu Santo. Bueno, sigamos a Hechos 19, versículo 2 al 6. Y dice, Él les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Paremos aquí. Este es Pablo ahora. Y él encuentra a unos discípulos en su camino y ellos dicen que son creyentes. Entonces su pregunta para ellos es lo siguiente. ¿Cuándo creyeron? ¿Recibieron el Espíritu Santo? Si el Espíritu Santo es automático cuando uno recibe la salvación o es lo mismo que la salvación, ¿por qué Pablo no hiciera esta pregunta y estuviera en las Escrituras? Es porque no es automático, no es lo mismo que la salvación. Él les está preguntando, ok, ustedes son cristianos ahora, ¿tienen el bautismo del Espíritu Santo? Otra vez, es para todos los cristianos, pero no todos los cristianos lo reciben. Sigamos en el versículo y dice, y ellos le dijeron, no, ni siquiera hemos oído acerca del Espíritu Santo. Y él les dijo, ¿en qué pues fueron bautizados? Y ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Pablo dijo, Juan bautizó con el bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyera en aquel que viniera detrás de él, es decir, en Jesús. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces Pablo les predicó el Evangelio y fueron bautizados en agua. Y cuando Pablo les impuso las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y comenzaron a hablar y lenguas y profetizar. Ok. Entonces aquí esta escritura nos dice de que el Espíritu Santo fue dado a estos creyentes después de que creyeron el Evangelio con la imposición de manos sobre ellos. Y hablaron en lenguas y empezaron a profetizar. Entonces te quiero dar más luz en lo que está pasando en el libro de Hechos. Hay 7 frases en total en estos relatos que significan lo mismo que el bautismo del Espíritu Santo, como Lucas nos dice. Y las frases son lo siguiente: bautismo del Espíritu Santo, el Espíritu Santo viniendo sobre una persona, siendo lleno del Espíritu Santo, el Espíritu Santo siendo derramado sobre una persona, recibiendo el Espíritu Santo, el don del Espíritu Santo y el Espíritu Santo cayendo. Estas 7 frases fueron encontradas en los relatos de que acabamos de leer. Lucas nos está diciendo de que todo esto significa lo mismo, el bautismo del Espíritu Santo. No es automático cuando tú crees. Y desafortunadamente parece de que no todas las personas lo reciben. No es porque el Padre no te lo quiere dar.
No es porque el Padre no quiere derramar el Espíritu Santo sobre toda persona. Es algo que tú tienes que recibir y pedir. Y puede suceder con la imposición de manos sobre ti. Tú le puedes pedir directamente al Padre por ello, o cuando alguien esté predicando y tú crees, el Espíritu Santo te llena de una vez. Amén. Espero de que estés entendiendo lo que las Escrituras nos están entendiendo. Diga, te quiero decir lo siguiente. Tres de los cinco relatos, el Espíritu Santo cae con la imposición de manos sobre un creyente. Dos de los cinco relatos, el Espíritu Santo cae sobre ellos sin que nadie imponga las manos sobre ellos. Tres de cinco relatos nos dicen de que podemos hablar en lenguas. Cuando el Espíritu Santo caiga sobre ti, cuando tú seas bautizado con el Espíritu Santo, tú vas a poder hablar en lenguas como el Espíritu te da a hablar. Esa es una de las evidencias de recibir el Espíritu Santo. Yo conozco a personas de que recibieron el don de hablar en lenguas automáticamente cuando recibieron el Espíritu Santo. Conozco personas que les tomó años. ¿Por qué? Porque ellos no creían en las lenguas o la enseñanza que habían escuchado les decía de que no era para hoy o no era para todo creyente. Pero esta es una de las evidencias del Espíritu Santo. Cuando yo fui bautizado con el Espíritu Santo, no sentí nada sobrenatural, sinceramente, pero por fe, una amiga mía oró por mí por el teléfono para que recibiera el Espíritu Santo y por fe empecé a hablar en lenguas en unos días. La otra cosa que te digo es de que una de los cinco relatos nos dice que profetizaron. Todas estas cosas son evidencia de recibir el bautismo del Espíritu Santo. No es la única evidencia, pero es la evidencia de que las Escrituras nos dan. Los relatos del Espíritu Santo, cuando el Espíritu, perdón, los relatos, cuando el Espíritu Santo cae sobre una persona, siempre hay evidencia de algo sobrenatural. Puedes hablar en lenguas, puedes tener visiones, puedes soñar sueños, puedes profetizar. Los dones del Espíritu Santo se empezarán a manifestar en tu vida. No todo pasa automáticamente en un solo momento, pero esta evidencia va a empezar a manifestarse en tu vida cuando recibas el Espíritu Santo, que es recibir la promesa del Padre, que es recibir poder de lo alto. Y antes de orar por ti para que recibas el Espíritu Santo, quiero responder dos preguntas de que siempre escucho. La primera es, y Pablo no nos enseña en sus epístolas de que recibir el Espíritu Santo es la misma cosa que la salvación. No necesariamente, tenemos que tomar esto en cuenta. Cuando Pablo está escribiéndole a los cristianos, él está asumiendo que ya recibieron el Espíritu Santo. Por eso les dice, y cuando ustedes creyeron, recibieron el Espíritu Santo como sello. No nos está relatando cómo uno recibe el Espíritu Santo, ni está respondiendo preguntas teológicas. Él está asumiendo de que a todos los creyentes, de que Él les está hablando en sus epístolas, han recibido el Espíritu Santo. Y muchas de estas personas de que están leyendo lo que Pablo escribió, personalmente recibieron el Espíritu Santo cuando Él les predicó el Evangelio y Él impuso sus manos sobre ellos. Esa es la primera pregunta. Y yo sé de que no la responde quizás completamente, pero por el tiempo lo voy a dejar ahí. Yo puedo hacer un video de 2, 3 horas respondiendo estas preguntas y metiéndonos más profundo en las escrituras. Pero por tiempo vamos a seguir a la segunda. No en Primera Corintios capítulo 12 versículo 3, Pablo dice de que todos fuimos bautizados por el Espíritu Santo, entonces todos fuimos bautizados a un cuerpo. Pablo aquí está usando frases similares al bautismo del Espíritu Santo para decirnos de que cuando nosotros creemos por el Espíritu Santo, fuimos hechos parte del cuerpo de Cristo.
No está usando la frase igualmente que Lucas la usa en el libro de Hechos o que los autores usan en los evangelios. Él está hablando aquí de la salvación, no está hablando necesariamente del bautismo del Espíritu Santo, aunque usa una frase similar, pero si la leemos bien es un poquito diferente. El Señor no nos está tratando de confundir. Pero cuando él usó a estas personas para escribir las escrituras, él usó la personalidad de esas personas o cómo ellos usaban ciertas frases. No está contradiciendo a Lucas o a Hechos, solo que él usa una frase similar para hablarnos de la salvación. Entonces lo voy a dejar ahí. Espero de que estés entendiendo lo que el Señor nos está enseñando en estas escrituras. Y ahora es tiempo para que tú recibas el Espíritu Santo. Voy a orar por ti. Y personalmente yo no puedo poner mis manos sobre ti, pero por fe vamos a orar para que recibas el Espíritu Santo. En lo que yo oro, tú pídele al Padre con tu propia voz: Padre, lléname del Espíritu Santo. Bautízame con el Espíritu Santo, que es la promesa. Lléname con tu poder del cielo. Y yo sé de que el Padre te dará el Espíritu Santo si le pides. Padre, yo te pido de que cualquier persona que esté viendo este video, de que esté escuchando esta oración, sea lleno con tu Espíritu Santo ahora. Padre, en el nombre de Jesús, llénalos con el Espíritu Santo ahora. Llénalos con la evidencia de hablar en lenguas y profetizar, y que los dones del Espíritu se empiecen a manifestar en su vida, por fe, por tu gracia, por promesa, no por obras ni por esfuerzo. Llénalos ahora. Amado, recibe el Espíritu Santo ahora. Como promesa del Padre, recibe tu bautismo del Espíritu Santo ahora. Tú ahora tienes el Espíritu Santo morando en ti. Gracias, Padre. Amén. Si tú oraste, el Padre es fiel para darte el Espíritu Santo. Lucas nos dice de que si el mundo que es malo sabe cómo darle buenos regalos a sus hijos, ¿cómo más el Padre del cielo no nos dará a nosotros el Espíritu Santo si se lo pedimos? Tú no tienes que esforzarte, tú no tienes que ayunar, tú no tienes que hacer ninguna obra para que el Padre te dé esta promesa. Es por fe que tú la vas a recibir. Amén. Yo sé de que la evidencia del Espíritu Santo se va a empezar a manifestar en tu vida. No te preocupes si no sentiste nada automáticamente. Espera, sé paciente. El Padre te lo dará. Yo estoy seguro. Amén.